Hmm, Muy bonitas las canciones y todo, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas hablan de vos y no del más conocido tú? El vos comenzó a ser utilizado en el latín a partir del siglo IV, como el trato a emperadores o a personas de muy alto rango. En España, se utilizaba el mismo vos como pronombre plural y singular. Esto traía confusiones y se arregló finalmente añadiendo el otros a la forma plural. Así que el vos quedó como trato singular de respeto, acompañado del tú como trato a inferiores. Sin embargo, a partir del siglo XV se dio otra gran confusión en España, cuando apareció la expresión que dio origen al usted, el vuestra merced. Es decir, el usted se utilizó como nueva forma de respeto. A la vez, el tú, que antes era para un trato a inferiores, recobró terreno a costa del vos en el coloquio familiar. Hasta que en el siglo XVIII, finalmente, el vos desapareció. Bueno, nosotros sabemos que no desapareció del todo. Porque para este tiempo, el uso del vos ya estaba arraigado en América y la exportación del tú se dio en lugares donde España tenía más presencia, es decir, en las capitales de los virreinatos de México y Lima, así como en las Antillas. En lugares más alejados de estas zonas, como Centroamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, esta nueva moda no tuvo el mismo impacto, por lo que se continuó hablando de vos. En la actualidad, podemos ver dos clases de voceo. Uno, el voceo reverencial, del que ya hablamos previamente y que ahora se utiliza solamente en actos solemnes. Y dos, el voceo dialectal americano, que como se podría esperar, su estudio es muy complejo, ya que la separación geográfica de estos países hizo que cada territorio adoptara una forma de voz diferente. Por ejemplo, en algunas zonas, el voceo verbal consiste en el empleo de las flexiones verbales del vosotros. En otras regiones, se cambia de la forma monoptongada a la forma diptongada. Para tenerlo más claro, miremos la siguiente tabla de las formas de voceo verbal por países. Y entre todos estos países, es importante recalcar el paradigma de Argentina en el voceo. Principalmente porque este país fue el primero en legitimar en 1982 el voceo tanto en el trato familiar como en la norma culta. Esto es algo que algunos países carecen y es muy interesante estudiar, como es el caso de Honduras, donde el vos es utilizado en todas las regiones, edades y clases sociales de la población, pero se ignora en los sectores de educación y medios de comunicación. ¿Por qué le haces ¡Anota un gol! Para ti que ya conoces las... El voceo es utilizado aproximadamente por 2/3 partes de toda la población latinoamericana. Es un elemento tan complejo de la lengua española que, según expertos, no se puede presentar como una sola unidad lingüística, ya que, como hemos visto, cada país e incluso en el mismo interior de estos, el voceo es diferente. Por ejemplo, una diferencia clave entre el voceo argentino y el de Honduras es el uso del subjuntivo, ya que en Argentina se conjuga con la forma del tú, que es la única forma aceptada por la RAE, mientras que en Honduras se utiliza la forma de conjugación de vos, lo que hace del voceo hondureño una variación interesante. Y esto demuestra La gran diversidad y complejidad de nuestra lengua española. Tenés que leer a Rodolfo Fowil. ¿Cómo que no leíste a Rodolfo Fowil, Manuel? Lee a Rodolfo Fowil. ¿De dónde sos vos? Yo soy caleño, colombiano. De verdad me gustaría decirte lo importante que vos sos para mí. Sos una persona importante en mi vida. No me voy a poder conectar. ¿Y vos sabes a qué hora es? ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? Oíme, no sabes si esta pandemia ya va a terminar. Ya estoy harta vos.